¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bueno, se acaban de celebrar las elecciones europeas y aunque habíamos dicho que nos tomaríamos un tiempo, hemos decidido sacar un vídeo así un poco a la pluma, como nos gusta siempre que queremos comentar unos resultados electorales. Hasta ahora casi siempre que hemos comentado con amplitud unos resultados electorales en España lo hemos hecho así. Y así es como lo vamos a hacer otra vez. Ya hay muchos analistas que están diciendo que lo que ha sucedido al imponerse el PP por unos 4 puntos y sacar solamente 2 escaños, pero a fin de cuentas 2 escaños más que el PSOE, pues ha sido una especie como de derrota dulce del PSOE y algo así como una amarga victoria del PP. Para nada ha ocurrido algo de eso. Es verdad que sabía poco, es verdad que las expectativas que había hace unos meses de que el PP podía vapulear al PSOE eran muchísimo mayores, pero también es verdad que hasta el otro día el PSOE estaba diciendo que remontaba y estaba diciendo, incluso bueno, el FIS llegaba a dar llegó a dar la victoria al PSOE, le daba escaños a Ciudadanos también, por ejemplo. En fin, en definitiva no es precisamente una victoria una victoria amarga del PP lo que se ha producido, al menos en todo caso será una victoria agridulce, pero amarga desde luego que no, y tampoco se puede decir que la derrota del PSOE haya sido una derrota tan dulce. La prueba de ello es que Pedro Sánchez no ha sido capaz de salir a la palestra porque no, aquello de somos más en esta ocasión no podría decirse. La realidad es que así como en el Parlamento que salió de aquellas elecciones que el PSOE ganó por una reducida diferencia de 1,35%, fue la diferencia que le sacó al PP al PSOE, pues se ha convertido en 4 puntos, que es como triplicar esa diferencia, aunque sean solamente 2 escaños más al Parlamento Europeo. Y si sumamos el número de escaños con la irrupción de Alvise, que ahora tendremos que hablar un poquito de ello, en fin, y de cómo lo va también a instrumentalizar. El PSOE ha tratado de instrumentalizarlo, lo que pasa es que veremos a ver también qué es lo que termina pasando. Pues en definitiva, resulta que hay 30 escaños que sumarían las fuerzas que en este momento respaldan al gobierno y 31 escaños con la irrupción de Alvise que no los respaldan. Por lo tanto, si hubiera un parlamento con esos 61 escaños, Sánchez no podría repetir su actual coalición de gobierno en absoluto. Y por eso ya saben que pasará mucho tiempo hasta que brindemos con champán, pero mientras tanto, cuando consideramos que hay motivo para brindar por lo menos un poco, pues brindamos con sidra. La sidra, esta bebida tan rica. Bien, vamos a analizar un poco, porque tampoco se trata de cansarles a ustedes. Bien, esa es la realidad. Y ha habido un crecimiento general de la derecha, en toda Europa. No vamos a analizar ahora aquí en detalle las elecciones europeas. El bloque de la centralidad, ese bloque de la centralidad que nos gusta en Europa, que lamentablemente en España no existe, se mantiene, aunque bajen los liberales, aunque los verdes en los que se han apoyado últimamente bajen todavía más. Lo cierto es que el bloque se mantiene, aunque suban los distintos grupos de extrema derecha. Hay que tener en cuenta también que los grupos de extrema derecha son muy diversos entre sí. Unos son pro-Putin, otros son anti-Putin. Unos son más moderados, como Meloni, otros son más radicales. Y tienen diferencias entre ellos, entre otras cosas por sus muchos personalismos y diferencias de programa también. Unos son más estatalistas, otros son más ultraliberales, hay de todo.
hay de todo, como ocurre en las formaciones de extrema derecha, que en gran parte son formaciones un poco de castigo al sistema, ¿no? Son formaciones de castigo al sistema, pero que luego después, a la hora de proponer, no de descontento con el sistema, desde una posición de derecha, desde una posición escéptica, pero que no saben muchas veces qué proponer, y unos proponen unas cosas y otros proponen otras. Pero lo cierto es que se ha producido ese corrimiento, se ha producido ese crecimiento de la extrema derecha, pero también ha habido un corrimiento hacia la derecha, porque el Partido Popular Europeo, pues de los del bloque de la centralidad, ha sido el único que ha subido. De la misma manera que en España el Partido Popular es el que más ha subido, a pesar de que la victoria pues no sea absolutamente dulce, y en todos los sentidos, entre otras cosas porque ahí va a seguir Sánchez, ahí sigue. Y luego, claro, es curiosísimo el planteamiento que se hace por parte del PSOE, diciendo: nosotros nos hemos mantenido, el PP lo único que ha hecho ha sido absorber a Ciudadanos. Eso no es así, eso es falso. Hay mucho voto de Ciudadanos, ahí hay un intercambio, que puede haber habido mucho voto de Ciudadanos que se haya ido a Vox, o que se haya ido al Vice, o que se haya ido a otros sitios, y seguramente ha habido un corrimiento desde el PSOE, vamos, seguramente, no hay más que ver los resultados y analizarlos un poco. Ha habido también un corrimiento del PSOE al PP, que es lo que esta gente quiere negar en la rueda de prensa que acaba de celebrar la candidata y cabeza de lista del PSOE, en donde no ha sido capaz de salir Sánchez. Teresa Rivera decía esto, pero eso es falso, porque entre otras cosas el PSOE, que se ha mantenido y ha conseguido un número de votos muy parecido, o sea, un porcentaje muy parecido al de las elecciones de hace un año. En realidad lo ha hecho a costa de Sumar y a costa de Podemos, a costa de los socios que tiene a su izquierda, y se ha mantenido, pero claro, lo ha hecho a costa de esta gente. Entonces posiblemente ha habido también un corrimiento hacia el otro lado. Y luego sí, ha crecido, curiosamente han crecido otras fuerzas. Vox más o menos se ha mantenido, incluso con relación a las anteriores elecciones europeas, me parece que crece en un escaño. Y aunque su resultado haya sido también otras veces mayor y tal, porque claro, las elecciones europeas fueron en el 2019, pero ahí está, y ahí se mantiene como tercera fuerza. Mientras que le ha ganado claramente a Sumar la partida por la tercera plaza. Sumar, después de aquellas pugnas internas con Podemos, en las que Podemos era un partido absolutamente lo llevaron a la marginalidad, total y absolutamente a la marginalidad, bueno, entre otras cosas porque tenían que esconder a la señora que soltaba violadores, y a Echenique y a toda esta gente y tal, pero lo cierto es que aunque hicieran eso, yo sinceramente creo que lo hicieron para tener un mejor resultado, pues al final ese estar en el gobierno y estar tal como hay siempre un voto más radical, pues quizás ese voto se ha refugiado en Podemos, y Podemos ha resistido, Podemos ha aguantado, y Podemos ahí está con 2 escaños. Pero claro, luego después es que ha irrumpido al Vice, que ahora analizaremos un poco el fenómeno. A mí no me gusta nada. A mí me parece un personaje que la verdad, de dudoso, bueno, iba a decir de dudosa veracidad en todo lo que dice, pero me estaría quedando corto. Al Vice, por lo que uno ha podido ver en redes sociales alguna vez, evidentemente es un personaje del cual se ha visto que ha fabricado más de un bulo, y al mismo tiempo con unas relaciones muy poco claras con ciertos poderes del Estado, como puede ser el propio CNI, lo ha dicho el propio Villarejo. Parece ser que ha sido claramente instrumentalizado por el sanchismo. No se explica de otra manera que le diera presencia pública
en las encuestas el FIS de Tezanos, que fue el primero que habló de que Albize podía sacar representación. Qué curioso, luego ha sacado representación, pero ha sacado representación porque primero lo mencionó por primera vez en unas encuestas el FIS de Tezanos. Hasta entonces nadie lo mencionaba. En otras cosas el FIS de Tezanos se equivocó totalmente, como en que Ciudadanos podía sacar representación o como en que el PSOE iba a ganarle, recordémoslo, iba a ganarle al PP las elecciones europeas. Bien, estaba hablando Albize y estaba hablando de lo dudoso y lo oscuro que nos ha parecido siempre a nosotros el personaje. Además, él mismo lo proclama, que él quería llegar a estar presente en el Parlamento Europeo para tener inmunidad, para poder obtener un aforamiento frente a todas los problemas judiciales que tiene y las querellas que tiene por bulos y por falsedades, porque hay que decir las cosas por su nombre. Una cosa es que se haya querido cercenar y domeñar al periodismo independiente, pero otra cosa es que se quiera cercenar y domeñar la libertad de expresión, contra lo cual nosotros estaremos siempre, entre otras cosas, que sería absurdo, por nuestra trayectoria, por nuestra función. Pero otra cosa es lo que hace el señor Albize, que en algunas ocasiones merece el mayor de los rechazos. Entonces, este es un personaje que ha crecido en las redes, que seguramente ha sido fomentado por el sanchismo, pero mira, en este caso, a no ser que si hubiera un parlamento con los 61 escaños que se han elegido hoy, pues claro, lo que pasa es que a lo mejor ya se lo atraerían hacia sí. Ya se lo atraerían hacia sí. Podría ser que eso lo atrayesen hacia sí. Pero si tenemos en cuenta que no lo contabilizamos dentro del sanchismo, insisto en que Pedro Sánchez difícilmente podría repetir coalición. Entonces, bueno, estaba diciendo que es que lo curioso de la candidatura de Albize es que prácticamente ha empatado, ha tenido un empate técnico con Sumar y ha superado a Podemos, ¿no? Después, Junts se ha hundido, otro motivo habrá que analizar cuál ha sido el motivo. Bueno, no llevaba socios, pero tenía 3 escaños, que en las anteriores tampoco, creo que tampoco iba con socios. En el resto de España, para poder recibir votos fuera de Cataluña, sea porque Puigdemont era el que encabezaba la candidatura hace 5 años y se ha metido en la política catalana y entonces no les ha interesado, y por lo que sea el votante de Junts pues ha votado al PSOE o habrá votado a Esquerra, no lo sé. Lo curioso es que en el espacio de 3 semanas, y es un tema que está por analizar en estos días, así como la pugna entre los dos partidos independentistas catalanes la había vencido en las elecciones catalanas claramente Junts y se había producido el hundimiento de Esquerra a pesar de estar en el gobierno. En este caso parece ser que Esquerra le ha ganado la partida a Junts, aunque ha sido el PSOE el que ha ganado las elecciones claramente en Cataluña, sobre todo por la preponderancia en Barcelona y en Tarragona fundamentalmente. Y luego el PNV, que a duras penas ha sacado su escaño, que iba en coalición con Coalición Canaria, y con muchísimas dificultades ha salvado los muebles. Pero el hecho de que Junts se haya hundido debe ser un motivo de que haya tenido una representación mucho menor. Debe ser un motivo para felicitarnos. No me olvido, por supuesto, de que en esa pugna Esquerra tenía como socios a Bildu y al BNG. Entonces, bueno, pues parecía también lógico que haya conseguido 3 escaños y que en ese sentido tuviera una ventaja sobre ellos. Pero es que en Cataluña también ha ganado. Es decir, en Cataluña Esquerra ha sido claramente la segunda fuerza. Me parece que la tercera ha sido el PP y la cuarta ha sido bueno, no lo sé.
No tendría que mirar ahora cómo ha sido el orden después. Pero el caso es que Junts derrotó claramente, Esquerra derrotó claramente a Junts. Bien, estábamos hablando de ese crecimiento general en toda Europa, que habría que analizar también de la extrema derecha, pero que tampoco llega a lo que se pudiera pensar, a pesar de que eso haya sido instrumentalizado en estos días por aquello de la alerta antifascista, por Pedro Sánchez, uniendo el destino de Begoña al destino de Europa frente a la extrema derecha y tal. Pues lo cierto es que la coalición de la centralidad en Europa se va a mantener. Otra cosa es cómo se equilibren las fuerzas ahí dentro. Hay que tener en cuenta que los dos partidos españoles tienen bastante fuerza, tanto el PP dentro del Partido Popular Europeo como el PSOE dentro del Grupo Socialdemócrata Europeo, y curioso que tengan que estar juntos. A nosotros ya hemos dicho muchas veces que no nos desagradan las coaliciones por la centralidad, y que incluso pensamos que esa coalición por la centralidad que tiene que en Europa existe desde hace tantos años, tendría razón de ser que se produjera en España en algún momento. Lo que pasa es que no tenemos un partido socialista como para eso. Lo que tenemos es otra cosa, lo que tenemos es una cosa completamente distinta, que está completamente desvirtuada respecto a lo que el Partido Socialista fue en otro tiempo. Pero es curioso, porque estaba analizando un poco las palabras de Teresa Rivera, cómo tratan de explicar, aparte de, por un lado, esta cuestión del corrimiento, de decir que ellos siguen teniendo la misma representación, pero lo que ha sucedido en definitiva es que los partidos que apoyan al gobierno han decrecido, entre otras cosas porque el PSOE ha crecido a costa de lo que tenía en su izquierda. Luego después achacan el crecimiento de la extrema derecha y la situación de polarización a la política que ha llevado Feijóo y a la política del Partido Popular. Pero ¿quién fue el que quiso levantar muros? ¿Quién fue el que en su discurso de investidura decía que iba a construir un muro frente a la derecha? Hoy, significativamente, el discurso que ha hecho es un discurso bueno. Se notaba que estaban contentos de los resultados, aunque no estuvieran, aunque siempre podían haber conseguido algo más. Pero, claro, tal como llegaba a anunciarse en algún momento que el PSOE iba a llevar a cabo una remontada y que incluso podía ganar, hombre, si hubiera sido hace 5 meses... pues con relación a eso, claro que a lo mejor sabe un poquito a poco, pero con relación a las remontadas con las que muchas veces nos hemos encontrado, que seguiremos diciendo que a Feijóo el último tramo de campaña no le va bien. Se ha encontrado también en la última semana de campaña con el tema de que se ha avivado el tema de Begoña Gómez, y seguramente eso también le ha beneficiado. Bueno, pues lo cierto es que estábamos hablando de ese crecimiento de la extrema derecha, que a nosotros, de esa aparición de fenómenos como el de Alvise, que quizá, vamos, y sin el quizá, a nosotros no nos gusta eso. Pero ¿quién? Y que si eso es producto de la polarización. Pero ¿quién es el que lleva generando polarización desde hace mucho tiempo? A nosotros no nos gusta nada este mapa, no nos gusta que haya desaparecido el centro, que debería ser el cauce natural para tender puentes. Feijóo ha hablado en ese discurso en el que decía que se les veía muy contentos, de que a partir de mañana nosotros seremos los que empezaremos a tender puentes y a derribar muros. Me ha encantado, además, me ha encantado que haya dicho eso. Pero claro, porque es que no hay otros que tiendan esos puentes, y habría que ver por qué. Y en ese sentido no hay más remedio que referirse al hundimiento de Ciudadanos. No hay más remedio que referirse al hundimiento de Ciudadanos. De 2 millones de votos, 2 millones y pico a 120.000, me parece. Que es lo que han sacado en estas elecciones. A pesar de que con más voluntarismo que otra cosa, desde el CIS de Tesanos se quisiera decir que se iban a mantener con 2 escaños. No sé si esto ya es el cierre definitivo de Ciudadanos. Quizá debería serlo.
Pero además es que ha sido bastante penoso que hubiera también otras opciones, como la de Cree Europa del Mundo Val, que ya ese sí que ha conseguido unos resultados, porque después de Ciudadanos, Ciudadanos me parece que ha quedado incluso por detrás del partido animalista, por detrás del PACMA, y luego ya viene Frente Obrero, también una especie como de Vox de Vox de izquierdas, de una cosa muy rara. Y luego ya, y bien que nos apena, me parece que viene Izquierda Española, que no lo ha conseguido. Bueno, lo de Cree del Mundo Val, eso ya muchísimo más abajo, por debajo de Existe, no sé si Existe incluso ha quedado a la par con Izquierda Española, los partidos estos localistas agrupados, ¿no? Que eran Teruel también existe y tal, que se han agrupado también ahí unos cuantos, incluso han tenido como curiosidad, esto seguramente no lo encontrarán ustedes en otros canales, que les cuente yo estas curiosidades. Me parece que incluso iban en coalición con, o igual alguno de los que nos está oyendo hasta les ha votado y todo, me parece que iban en coalición con Por un Mundo Más Justo, un partido bastante que es un clásico que se presenta siempre a muchas elecciones sin demasiado éxito, ¿no? La coalición esta de partidos localistas, ¿no? Bueno, todos estos han quedado un poquito ahí. No sé si ha quedado por ahí, más o menos es donde ha quedado Izquierda Española. Habrá quedado pues de como el cuarto, el quinto, por ahí, de los que entre los que no han conseguido representación, ¿no? Han quedado por ahí. Luego ya pues otras cosas, Falange Española, tal y cual, pero lo del pobre Mundo Val pues ha quedado ahí. Y ha sido absurdo lo de que no hubiera una reunificación, así lo creo, y así se lo he comentado incluso a algunas personas, tanto de uno como del otro partido, que no se produjera una reunificación de ese espacio. Una vez que ya el partido quedó completamente devastado, unos se fueron al PP, otros se fueron a Izquierda Española, otros se fueron, sí, básicamente a estos lugares que estoy diciendo. Hubo personas que también de los grupos en el Parlamento Europeo que se fueron para su casa. Y algunos, pues también, pues hombre, pues ¿por qué no reunificar? Era interesante la presencia de Javier Nar como número 2. Quiero recordar que también como cosa curiosa de estas elecciones el hecho de que Ramón Fin respaldase en X antes Twitter mediante un vídeo a Javier Nar. Pero se ha quedado sin representación y es muy muy triste. Yo creo que ellos ya lo sabían. Yo creo que ellos ya lo sabían perfectamente, ¿no? Y ha sido también una pena que la otra opción que había, que también era muy interesante, que era la de la regeneración de la izquierda, la de Izquierda Española, que esa sí me parece a mí que tiene futuro. O sea, así como Ciudadanos tiene que ir echando el cierre, están ubicadas también en distintos lugares del espectro, pero a mí me parece que las dos eran muy necesarias. Sigue siendo necesaria, sigue siendo que aparezca un partido de centro como Ciudadanos, y sigue siendo necesario un partido que regenere la izquierda como lo que todavía puede ser Izquierda Española, porque Izquierda Española acaba de nacer. Entonces Izquierda Española ha sido un primer intento que no ha salido del todo bien, y que ellos tendrán que ver y tendrán que analizar cuál es la causa por la que no lo han conseguido, ¿no? ¿Qué fallos han podido tener en campaña? A mí me parece que ha habido algunos más que evidentes, se ha notado una cierta bisoñez, la falta de medios seguramente ha contribuido mucho a no poder hacer una campaña más eficaz, una campaña algo mejor, con independencia de que a lo mejor todo el planteamiento estratégico general, me ha parecido que quizá podía haberse orientado de otra manera. Pero bueno, eso también ha sido una elección de ellos, ¿no? Han querido ir a buscar el voto de izquierdas, una especie como... Y eso es han querido ir a buscar el voto de izquierdas, pero un voto de izquierdas que seguramente pues casi no existe. Porque la izquierda woke ha sido muy poderosa
Y eso de decir que se es de izquierdas y que se es antinacionalista, pues y anti izquierda woke, o que no se es partidario de la izquierda woke, pues rompe muchos esquemas y rompe también muchísimos esquemas dentro de la propia izquierda. Entonces ellos son los que se tienen que plantear ese tema, ¿no? Lo cual no quiere decir que no deban perseverar en el mismo planteamiento, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no deban perseverar en el mismo planteamiento. Y quizá en algún momento consigan representación electoral, incluso perseverando en ese planteamiento. Pero bueno, quizá luego después también hay otro tipo de cuestiones, ya no tanto estratégicas y de definición conceptual, sino otro tipo de cuestiones más tácticas y más de cómo han hecho la campaña, que quizá pues tendrían que mejorar. Pero lo que estaba comentando era que ¿quién ha creado esta política de muros? Que parecía que hace un rato Teresa Rivera reprochaba en esa rueda de prensa de la que Sánchez no ha sido capaz de salir, porque ya no puede decir aquello de somos más. ¿Quién creó la política de muros? ¿Quién lleva soliviantando y creando polarización desde hace muchísimo tiempo? Quien lleva creando polarización desde hace muchísimo tiempo es Sánchez, por su política de alianzas, con unos partidos que son los partidos que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña, con Bildu, con los herederos de ETA, con su empeño en no llegar a acuerdos con el PP, con su entreguismo en algunos casos a la extrema izquierda. ¿Quién lleva generando la polarización? No creo que pueda ser a Alberto Núñez Feijóo y que sea el PP a quien se le pueda reprochar eso. Bien, pues esto más o menos es lo que yo quería comentarles hoy, aunque sea brevemente, aunque ya nos hemos ido extendiendo como siempre un poco, y decirles que vamos a ver qué es lo que sucede. Ya sabíamos que esto no iba a modificar tampoco muchísimo nada. Sánchez va a continuar, hombre, si se hubiera producido un vapuleo absoluto, pero no, Sánchez ni por esas, o sea, Sánchez sigue agarrado al sillón y ya sabemos, estas son unas elecciones europeas, tienen otra lectura europea por muchas razones, muy importante, o sea, y muy grave y que puede tener consecuencias y que inevitablemente tendremos que hablar de ello en próximos vídeos. Eso es lo que puede tener lugar en Francia. Ante su derrota, Macron se ha visto obligado a convocar unas elecciones legislativas, a ver si le sale bien la jugada, con la esperanza de que pueda derrotar a Le Pen en unas elecciones legislativas, pero si pierde esas elecciones legislativas va a tener que cohabitar con Le Pen. Y el partido de Le Pen es un partido pues más duro que el de Meloni, o más duro incluso en algunas cosas, es más duro que Vox, en temas como por ejemplo la política respecto a Ucrania. O sea, es que respecto a Ucrania el partido de Le Pen es claramente pro Putin. Entonces ese es el mayor movimiento que se ha producido en Europa en las elecciones en otros países. En otros sitios, pues bueno, por ejemplo lo de que en Alemania Scholz, el canciller Scholz y el Partido Socialdemócrata de Scholz haya quedado en tercer puesto y que la segunda plaza se la haya arrebatado Alternativa por Alemania, que es un partido que está incluso más a la derecha que Le Pen y que incluso lo expulsaron del grupo europeo de Le Pen porque había frivolizado con los nazis. Entonces, bueno, son cosas que son bastante curiosas. Lo curioso también es que tengan peso los partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular españoles, y el que van a tener peso en sus respectivos grupos parlamentarios. Y eso es lo interesante que ha sucedido en Europa. En España ya sabemos que, claro, es que era inevitable que hiciéramos una lectura nacional de las elecciones. Pero las cosas no van ya se sabía que no dependían de estas elecciones, las cosas van a depender de lo que vaya sucediendo, por ejemplo en Cataluña, va a depender la continuidad de la legislatura, a partir de mañana a ver qué jugadas hay y a lo mejor a ver qué influencia pueden tener
el resultado de estas elecciones? No lo sé, porque es que se vota de otra manera. También unos, como hemos dicho antes, los de Esquerra llevaban aliados en el resto de España, los de Junts no tenían esos mismos aliados, entonces no lo sé. Pero a partir de mañana, que se empezará a constituir el Parlamento de Cataluña, pues habrá que ver cómo se constituye la mesa, cómo no se constituye, a ver si los de Esquerra dejan gobernar ahí y a sumar, a ver si son capaces de hacer una coalición, si no, si se van con Puigdemont, porque Puigdemont sigue manteniendo el órdago y le dará igual haber sacado hoy solamente un escaño frente a los 3 que tenía, y porque puede seguir manteniendo el órdago, entre otras cosas pues porque Sánchez aquí depende de él. Ese Sánchez que recordemos que está en la Moncloa pues única y exclusivamente pues porque compró la presidencia a cambio de la amnistía, con la cual se bajó totalmente los pantalones y legitimó la democracia, en cierto modo deslegitimó la democracia en España, y lo que hizo la democracia en España para defenderse cuando se intentó atentar contra ella en el año 17. De la misma manera que esto es así, pero que Sánchez, lo dijimos aquí en uno de los últimos vídeos, pues es cada vez más una caricatura de sí mismo, y lo va a seguir siendo, No se le ha vapuleado hoy, como se merecía. A lo mejor si se le hubiera vapuleado como se merecía, pues estaríamos brindando con champán, aunque él seguiría ahí atado atado a la presidencia, aunque se le hubiera vapuleado por 10 puntos, se le ha ganado por 4, y en este momento además mira cómo no ha sido capaz de salir ahí, porque no podía decir que somos más. Pero de lo que van a depender las cosas, pues va a ser de eso. Y la situación pues sigue siendo muy preocupante, porque hay unos problemas para gobernar absolutos. Sánchez no tiene presupuestos, Sánchez no tiene nada, Sánchez se mantiene únicamente exclusivamente por la amnistía, y tiene unos problemas de corrupción de una seriedad tremenda que afectan incluso a su entorno más cercano, porque cada vez, según se han ido conociendo cosas, pues resulta más impresentable todo, como que esta señora Begoña pues allá tuviera ese software gratis que le fabricó la Complutense. Los tribunales y que luego después se lo vendiera. Ha aparecido la factura hoy en el debate por 15.000 euros y, o sea, serán los tribunales los que tendrán que decir si hay o no hay. Desde luego las urnas de hoy no iban a decirlo, pero serán los tribunales los que tendrán que decir si hay algo delictivo o no en los comportamientos de Begoña Gómez. Pero en todo caso, aquí lo hemos dicho ya muchísimas veces, la mujer del César, y nunca mejor dicho lo del César, pues no solo debe ser honrada según aprecien o no los tribunales, sino que debe parecerlo. Y desde luego las cosas que ha hecho Begoña Gómez pues no lo parecen mucho, porque en definitiva lo que ha hecho ha sido montarse una carrera como no se sabe muy bien qué, como vendedora de humo, como captadora de fondos, como no se sabe muy bien qué, pero como en esa cátedra, teniendo simplemente unos estudios de marketing que son de estos estudios de marketing que te dan un diploma por asistir a una serie de clases, pero que no es una titulación seria, ciertamente, vamos, una titulación universitaria como para que luego después le concedan una cátedra y que se ha dedicado a hacer negocios, pues en definitiva a la sombra de su marido, ¿no? Todo ello sin contar pues lo moralmente ilícita que a nuestro juicio esta legislatura es desde que se inició, desde el momento que Sánchez está ahí como está, y que no tiene ni siquiera capacidad para gobernar. Entonces, bueno, pues podrá aguantar, a lo mejor a costa de hacer a Puigdemont presidente, veremos a costa de qué, y a costa de seguir haciendo sesiones, pero hoy ha perdido las elecciones. Y que no nos cuenten paños calientes, ha perdido por 4 puntos. Las elecciones las ha perdido por 4 puntos. Los 2 escaños parece que son un poquito, pero han sido 4 puntos, cuando hace un año perdió por 1,35. Y tampoco es que y ni siquiera podría, si se traducen esos escaños, hubiera que hacer un gobierno con ellos, tampoco podría conseguir la mayoría que consiguió con los partidos
que apoyan a la actual coalición de gobierno. Esa coalición mal llamada progresista, porque ahí están Junts, toda esta gente. La coalición Frankenstein. La coalición Frankenstein, en este momento, no podría tener mayoría, a no ser que incluyeran al vice en el Frankenstein. Bien, tiempo tendremos aquí de hablar de todo ello. Yo siempre les digo lo mismo. Sean felices, que esta gente no les amargue la vida. Y hasta el próximo vídeo.